Quetzalcóatl es considerado dinámicamente como un sujeto creador y su educación debía atender la formación del rostro y el corazón, contándose entre los atributos de los Tlamatinime hacer sabios los rostros, hacerlos tomar y desarrollar una cara, así como humanizar el querer. La palabra rostro es para los Tlamatinime la manifestación de un yo que se ha ido adquiriendo y desarrollando por la educación. El rostro denota lo que caracteriza la naturaleza más íntima del yo peculiar de cada ser humano. Así, maestro es quien hace sonreír el rostro y hace fuerte el corazón. Con esta referencia se evidencia que desde sus orígenes en México ya se contaba con una filosofía que promovía que la educación trascendiera hacia una formación en la que de manera simultánea y armónica se expresara el yo en la plenitud de la naturaleza humana. En las múltiples reformas del artículo 3 constitucional se ha remarcado que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. De ahí se ha derivado que en las reformas educativas en México se haga alusión a la educación integral. Por ejemplo, ya en 1959, Jaime Torres Bodet pronunció un discurso relacionado con el plan educativo de 11 años que entonces se impulsaba. Era claro al mencionar que se esperaba un mexicano en quien la enseñanza estimulara armónicamente la diversidad de sus facultades, de comprensión, de sensibilidad, de carácter, de imaginación y de creación. Formar por la colaboración efectiva, ayudar al alumno a descubrir su mundo y sentirse inclinado a resolver sus problemas, los de su familia, los de la escuela, los de la localidad, los de México y los de la humanidad. Para ello, la enseñanza era por métodos globalizadores a través de áreas vitales que se sustentaban en los principios de la escuela nueva, entre los que se tenía muy presentes los postulados de la escuela activa de Celestín Freinet, con su educación para el pueblo y la imprenta en el aula, así como los de Anton Seminovich Makarenko y su educación colectivista, mismos que tenían claramente la intención de que los estudiantes pasaran de ser consumidores a autores y actores que se expresaran integralmente en comunidad. La formación de docentes desde 1887, cuando se creó la Escuela Nacional de Maestros, ha incluido en sus fundamentos la educación integral y el manejo de la tecnología disponible para apoyar los procesos de comunicación oral y escrita, la investigación, la colaboración y la creatividad. En ese transitar histórico, los docentes de todos los niveles educativos han aprendido a utilizar la tecnología del momento y la han enseñado a utilizar como aspecto relevante de su docencia. Si bien desde 1958 se introdujo la primer computadora traída a México por el doctor Sergio Beltrán para la Universidad Nacional Autónoma de México con propósitos de investigación en la educación superior, fue en 1984 cuando en el primer Simposio Internacional de la Computación en la Educación Infantil y Juvenil, el doctor Jorge Bustamante, presidente del comité organizador, expresó: esperamos que a lo largo del simposio podamos discutir y llegar a algunas conclusiones sobre el punto que considero más importante en la educación, como usar las computadoras para mejorar la creatividad, la capacidad de razonar, el pensamiento crítico y la posibilidad de plantear y resolver problemas correctamente, y algo igualmente importante como para emplearlas para mejorar la autoestima de los niños y jóvenes, lo que refería en relación con la búsqueda de los apoyos que la tecnología podría dar a la educación integral. Aquí se iniciaron los programas de formación docente en la integración de las tecnologías en la educación, con acento en lo educativo, más que en lo tecnológico. Durante largo tiempo, la formación integral fue el foco en la educación básica. Sin embargo, el replanteo de las funciones de la educación media superior y superior ha conllevado el ajuste de planes y programas de estudio con este enfoque, tanto a nivel nacional como internacional. Resumiendo,
Si bien la educación integral ha sido permanentemente la finalidad de la educación y la impulsora de los programas de formación docente que la promueven, y además se ha concebido como indispensable para la formación de individuos que puedan contar con un desarrollo personal armónico que les permita participar consciente y responsablemente en la sociedad que les corresponde vivir, resulta evidente que mucho de ello solo ha quedado plasmado en la teoría filosófica y pedagógica, se ha incorporado al discurso político, a la currícula y, por supuesto, a las intenciones de la gran mayoría de profesores y profesoras. Pero en la práctica, en medio de los contrastes propios del devenir, se hace de lado la labor educativa para centrarse en aspectos parciales de conocimiento memorístico, lineal, mecánico y en su administración. Como se señalara en el artículo Rectificaciones necesarias producido en el Foro Mundial de Educación en el año 2000, los actuales indicadores utilizados para evaluar el desarrollo educativo, centrados en el avance de la cobertura y de la eficiencia de los sistemas escolares, no revelan la contribución de la educación a valores fundamentales, el desarrollo integral de los educandos, la formación de su conciencia, el ejercicio responsable de su libertad, su capacidad para relacionarse con los demás y para respetar a todos. Tampoco revelan si las respuestas que están dando los sistemas educativos a las necesidades fundamentales de las grandes mayorías de la población son las más adecuadas y significativas para estas mayorías, lo que está llevando hoy al reto de reconceptualizar la educación integral acorde con la dinámica contemporánea. En conclusión, la búsqueda de la educación integral está llevando hoy al reto de reconceptualizarla en el marco de la cultura digital y a la necesidad de proponer estrategias efectivas para su desarrollo. ¿Lograremos avanzar? La filosofía ha aportado a lo largo de toda la historia que los seres humanos vamos construyendo nuestro sentido de vida a medida que damos respuesta a las preguntas más importantes que nos formulamos a lo largo de nuestra vida. De manera consciente o inconsciente, vamos respondiendo a ellas, vamos avanzando en la evolución de nuestra conciencia y autoconciencia. Por favor, ahí donde te encuentres, respira profundamente. Pon tus manos sobre tus sienes. Ahora, en un marco de introspección y reflexión sobre ti mismo, sobre ti misma, haz una lista con al menos las 5 preguntas más importantes que te hayas formulado en la vida, cuya respuesta tendría para ti un significado verdaderamente importante. Ahora, revisa tus preguntas. ¿Cuáles muestran alguna inquietud respecto a ti misma, a ti mismo, respecto a tu salud, tus deseos, tus propósitos, tus creencias, tu trascendencia? ¿Cuáles de tus preguntas se refieren a tus relaciones con otros? ¿Cómo son? ¿Por qué son así? ¿Por qué no son o no pueden ser de la manera que tú quisieras? ¿Cómo mejorar la convivencia con ellos? ¿Cuáles preguntas te haces respecto a tu relación con el ambiente? ¿Cómo es? ¿Cómo influye en mí? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo convivir con él? ¿Cuáles de tus preguntas se dirigen a tu relación con la cultura? ¿Cómo convivir en medio de la problemática social? ¿Cómo enfrentar los problemas cotidianos de alimentación, vestido, vivienda, transporte, trabajo? ¿Cómo crear y hacer matemática, ciencia, arte, tecnología, artesanía? ¿Cómo convivir con la cultura digital? ¿Cómo fortalecer la identidad cultural local en el contexto global? ¿Cuáles de tus preguntas se refieren al conocimiento del universo? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo lo conocemos? Y muchas preguntas más que seguramente dan sentido a tu existencia y que podemos resumir en las planteadas por la filosofía
que propone que nuestro ser integral aprende y se reconstruye continuamente en sus relaciones consigo mismo, con los otros, con el ambiente, la cultura y el universo, que constituyen ambientes de desarrollo y dan marco a los fines de la educación. En la búsqueda del sentido de la educación fue que la UNESCO propusiera los pilares que de manera específica dan significado al aprendizaje y sirven como situaciones didácticas para que se cuente con proyectos con sentido humanista e integral, de los cuales es deseable derivar estrategias didácticas significativas. En la obra coordinada por Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, se sintetiza: la educación tiene sentido cuando se estructura en torno a 4 aprendizajes fundamentales que serán para cada persona los pilares del conocimiento. Aprender a ser, ya que el desarrollo del ser humano es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a sus relaciones con los demás. Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás para participar y colaborar en todas las actividades humanas. Aprender a hacer, para influir en el entorno. Y aprender a aprender, para adquirir los instrumentos de la comprensión. Otras obras de la misma UNESCO, como Los 7 saberes para la educación del futuro, remarcan además la importancia de aprender a conocer y a convivir con el ambiente. Lo que dada la época actual se convierte en un eje fundamental para el desarrollo de la conciencia ecológica. Fundamentándonos en esa obra y en los pilares de la UNESCO, en un enfoque humanista integral, propondremos que estos ejes dan un significado a la educación y al aprendizaje de las competencias digitales y se relacionan con el sentido de vida al contestar las preguntas básicas de la filosofía. Aprender a ser. ¿Quién soy? Aprender a convivir con otros. ¿Quiénes son y cómo convivir con los otros? Aprender a conocer y convivir con el medio ambiente. ¿Cómo es y cómo convivir con el ambiente? Aprender a ser. ¿Para qué y cómo hacer y crear cultura? Aprender a conocer. ¿Cómo es el universo? ¿Cómo se conoce? Tengamos en cuenta que estos ejes se concretan en ambientes de integración que dan sentido contextual y situado a las acciones educativas para avanzar hacia una docencia en la que propiciemos una educación integral con proyectos que cobren sentido de vida y significado humano. ¿Cómo pueden ser recuperados estos ejes o ambientes de desarrollo en cualquier campo disciplinar simultáneamente con la aplicación de competencias informáticas y digitales? Pensémoslo bien y hagamos nuestras propuestas. En relación con el aprender a ser, se manifiesta la necesidad de crear una identidad, una manera de ser y comportarse, de expresar los sentimientos, de asumir actitudes y valores, así como de fortalecer la comunicación y relaciones con otros. Por ello, el aprendizaje y la enseñanza, apoyadas en competencias digitales, cobrará sentido en cuanto permita la exploración intelectual y el manejo afectivo necesario para impulsar la autoestima, la asertividad y el reconocimiento de la potencialidad personal, lo que es fundamental en cualquier aprendizaje, por lo que no podría faltar crear situaciones sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, atendemos nuestras actitudes y emociones, cómo nos miramos en el mundo, etc. Ahora te toca a ti. ¿Cómo atiendes el eje de aprender a ser durante tu docencia? ¿Qué proyectos o situaciones didácticas dan pauta para que tus estudiantes expresen su ser? Como ejemplo de situaciones que se pueden abordar al aprender a convivir, están las relacionadas con el conocimiento para una mejor convivencia con la familia, la escuela, con los amigos, los vecinos, con habitantes del lugar donde se vive, con personas de otros lugares, países y en la globalidad. Al participar en estos ambientes, se impulsa el respeto a la diversidad de estilos de aprendizaje, inteligencias, cultura, preferencias, sexo, habilidades y se estimula a encontrar la unidad en las diferencias.
Hay una gran variedad de situaciones que nos pueden ofrecer la oportunidad para practicar la convivencia y los valores que conlleva, entre los que no puede faltar el respeto mutuo y la afirmación de la identidad en el marco global. Piensa en alguna situación que aprovecharías durante tu docencia para propiciar que tus estudiantes aprendan a convivir con otros. Será de lo más valioso preparar a los estudiantes con una conciencia ecológica que les permita la convivencia con el medio ambiente, al comprender que lo compartimos con toda la diversidad de seres y que lo que hagamos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos. Ahora, haz una lista de situaciones o proyectos que favorezcan el aprendizaje necesario para la convivencia con el medio ambiente. Por ejemplo, ojo con el calentamiento global. Organicémonos para el cuidado del ambiente. Reflexionemos sobre el eje de aprender a hacer, que permitirá el desarrollo de competencias para la creación cultural, el sentido del trabajo y la práctica, la innovación tecnológica y su aprovechamiento crítico y creativo. Tendremos la oportunidad de hacer conciencia de que somos artistas, somos creadores, somos científicos, creamos y usamos tecnología, inventamos y muchísimo más. Estas situaciones serán de interés y muy necesarias de abordar en todos campos disciplinares, niveles educativos y en la formación de maestros. ¿Qué situaciones relacionadas con el aprender a hacer podrían dar contexto al aprendizaje de algunas temáticas de tu campo disciplinar? El aprender a conocer nos llevará a conocernos a nosotros mismos, a otros, al medio ambiente y a la creación humana, a nuestros intentos por conocer el universo y a repensar el mismo conocimiento. Todo ello al final regresa y enriquece el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Imaginen ustedes una lista de situaciones presentes en su campo disciplinar que estén relacionadas con los ambientes en los cuales se puede desarrollar el eje de aprender a conocer. ¿Tienen alguna otra propuesta de ejes o ambientes de integración que den sentido a los aprendizajes en el nivel de estudios y en la disciplina que atienden? Adelante. El ser integral se desarrolla en contextos histórico-críticos determinados. En el marco de la cultura digital de hoy, concebimos que el ser integral es proceso en continua transformación, que recicla datos e información de toda la historia y de todo lugar. Percibe datos sincréticamente en sus relaciones, consigo mismo, con nosotros, con el ambiente, la cultura y con el universo, en ecosistemas presenciales, mentales y virtuales. En un contexto dinámico de espacio, tiempo, movimiento, con lo que permanentemente crea conocimiento que incorpora dialécticamente en su conciencia, en avance a su autoconciencia. Esto lo realiza en cualquier acción cotidiana, recreativa, profesional o laboral, en cualquier campo de conocimiento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, de manera más compleja sobre cualquier contenido. La educación integral requiere hoy que la información disponible sea empleada con ética que preserve y potencie la salud física, mental, emocional, actitudinal y valoral, las tomas de decisiones que se integran responsablemente a la conciencia personal, colectiva y de unidad, con énfasis en el bienestar personal, social, ambiental, cultural y global. Al preparar al ser integral para la transformación continua de la información y la expresión de un ser que sabe convivir, hacer y aprender, la educación conlleva una cultura digital y una educación informática que preparan en el manejo y tratamiento de la información y sus soportes tecnológicos y metodológicos al desarrollar competencias informáticas y digitales para la comunicación, construcción de conocimiento, participación en comunidades, colaboración, coexistencia con el cambio, creatividad, autonomía, autoría, coautoría, aprendizaje permanente, innovación, investigación, internacionalización. La educación integral de hoy plantea nuevos retos
He aquí algunos. El ser integral hoy transforma información. Reto: ¿cómo recuperar, profundizar y sistematizar información y crear nuevo conocimiento? ¿Cómo promover la permanencia del conocimiento, su comprensión y aplicación en el bienestar del ser humano? Participa en redes. Reto: ¿cómo utilizarlas en la creación de salud y bienestar personal y colectivo? Está conectado. Reto: ¿cómo desarrollar el sentido de colaboración y unidad para el bienestar personal, social y ambiental? Tiene capacidad para vivir en un mundo global. Reto: ¿cómo eliminar brechas para el bienestar de un mundo más justo? Se relaciona en ecosistemas presenciales, mentales, virtuales. Reto: ¿cómo seleccionar información relevante en ambientes sanos en los que el desarrollo del ser sea armónico? ¿Cómo la escuela apoya la respuesta a las preguntas importantes de la vida? Es capaz de expresar las cualidades humanas superiores. Reto: ¿cómo conservar alegre el rostro y fuerte el corazón? ¿Cómo potenciar la luz en la inteligencia, la paz en el corazón y la fuerza de voluntad? ¿Cómo crear ambientes en los que se exprese la conciencia y se aliente la autoconciencia? ¿Cómo permitir la expresión del amor? Aprende en la nueva escuela. Reto: ¿qué acciones tomar ante la llegada a las escuelas de nuevas generaciones cada vez más heterogéneas, con grupos significativos que ya cuentan con nuevas posibilidades de construcción de conocimiento? ¿Cómo formar a los docentes para la nueva escuela? Ahora te toca a ti. Específicamente en tu contexto, ¿qué retos se presentan en tu docencia para promover la educación integral en los procesos de aprendizaje? En la educación encierra un tesoro. Se menciona que la educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Uno de los mayores éxitos en nuestra docencia se dará cuando, como los sembradores, veamos emerger el rostro sonriente y los corazones fuertes de nuestros estudiantes, con una voluntad fortalecida para manifestar su ser integral en el bienestar personal, social, ambiental, cultural y global. A disfrutar el éxito.